Muy buenas tardes, alumnos de los sextos básicos. Soy la profesora Rosario Fernández y hoy vamos por nuestra quinta clase de ciencias naturales, esperando que se encuentren muy bien en su casita, cuidándose mucho, ¿no es cierto?, para poder protegernos de esta pandemia. ¿Qué es lo importante de esta clase? En los contenidos que vamos a ver hoy, que son los organismos de los ecosistemas, cómo se alimentan los seres vivos y las características también que tienen los seres vivos. Para poder imaginarnos, cuando hablamos de seres vivos, podemos hablar de un perro, de un gato, de una planta, ¿no es cierto? Todo aquello que tenga vida, tal como lo muestra, ¿no es cierto?, en la imagen. Entonces, es importante reconocer a todos aquellos que estamos capacitados, ¿no es cierto?, como seres vivos. Para poder entenderlo mejor, podemos decir que los seres vivos son los que tienen vida. Esto quiere decir que es toda la variedad que habita nuestro planeta, desde lo más pequeño, es decir, desde una bacteria, un microorganismo, hasta los más grandes como plantas, ¿no es cierto?, que son a veces unos árboles muy frondosos, muy grandes, o, ¿no es cierto?, animales como un rinoceronte o un animal pequeño como un pato, e incluso nosotros mismos, todo lo que es el ser humano, desde también los peces, las aves, estamos hablando acá, ¿no es cierto?, todo lo que tenga vida. Eso es importante reconocerlo para poder también entender qué son los seres vivos. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un ser vivo para poder ser parte, ¿no es cierto?, de esto? Lo primero es la nutrición. ¿Cómo nos alimentamos? Y uno se alimenta de las sustancias que están en el medio ambiente, ¿no es cierto? Los mismos animalitos se alimentan de otros animales o crean su propia alimentación. Y en esto es muy importante reconocer, por ejemplo, que existen los carnívoros, omnívoros y herbívoros, que eso lo vamos a ver más adelante, pero ustedes ya lo vieron hace un par de años atrás con otras profesoras, ¿no es cierto? Vieron este tipo de alimentación. Ahora, ¿cuáles son los nutrientes que tiene la alimentación? Esta es materia de quinto básico. Lo vimos el año pasado, vimos que existen, ¿no es cierto?, los carbohidratos, los lípidos, también existen, ¿no es cierto?, eh, las grasitas, los azúcares que le llamamos nosotros, las proteínas, las vitaminas, las sales minerales, etcétera. Por lo tanto, todas esas sustancias nutritivas que ya están en el medio ambiente, por ejemplo, cuando hablamos de carbohidratos, recuerden que era lo que nos daba energía inmediata, ¿no es cierto? Energía para hacer las cosas que queremos hacer como en forma inmediata. Es decir, el pan, el arroz, la papa. También teníamos las proteínas, que son, ¿no es cierto?, las que ayudan a fortalecer nuestro cuerpo. Y en ella teníamos la carne, los huevos, la leche. También teníamos otro grupo, ¿no es cierto?, que eran las vitaminas, que son las que van ayudando a nuestro metabolismo funcione correctamente. Y aquí tenemos las frutas, las verduras, las legumbres. Y tenemos otro grupo que a lo mejor no es tan apetecible, entre comillas, que lo comamos mucho, pero son importantes también para nosotros, que son los lípidos o las grasitas. Y en este grupo estaba la mantequilla, ¿no es cierto?, el aceite, las nueces, la palta, que a veces la miramos como grasita, ¿no es cierto?, todo así como cuando uno ve la grasa del pollo o de la carne. No, estamos hablando de grasita, ¿no es cierto?, en otro concepto. Y eso también es importante porque nuestro cuerpo también lo necesita. Y eso también a mí me da energía inmediata. Así que eso lo vamos recibiendo todos estos elementos del medio ambiente. En su interior, estos animalitos transportan estos nutrientes por todo, ¿no es cierto?, el cuerpo. ¿A través de qué? De la sangre, de este corriente sanguíneo. Y tienen la capacidad de almacenar y desechar los nutrientes, es decir, los pueden mantener dentro del cuerpo, pero en algún tarde o temprano tenemos que botarlo. ¿Y cómo lo botamos? A través de la feca. A algunos no les gusta cuando yo hablo de estas cosas porque, ay, empiezan, profe, pero la fequita, ¿no es cierto?, la caquita. Y la botamos por ahí. Entonces botamos todo lo que son los desechos de nuestro organismo que no nos sirve, y lo vamos botando. Y eso es parte de la nutrición. ¿Qué otra característica tienen los seres vivos? Es que somos capaces de respirar. Posibilita esto también los nutrientes que comemos porque son ellos los que van a transformar la energía. Se va a transformar en energía en nuestro organismo para que podamos desarrollar todas las funciones vitales, no solamente respirar, también, ¿no es cierto?, movernos, pensar, actuar, levantarnos, escribir, todo lo que yo quiera hacer
está involucrado en las funciones vitales de mi cuerpo, que eso lo logro a través de una muy buena alimentación. Y obviamente esto me va a ayudar a hacer elementos que puedan respirar, que es otra gran característica de los seres vivos. Otra característica es la adaptación. Cómo yo me voy adaptando a pesar de las condiciones poco favorables que me plantea el medio ambiente, cómo yo soy capaz, ¿no es cierto?, de instaurarme en un lugar o ser parte de ese lugar, a pesar de que todas las condiciones son adversas a eso. Por ejemplo, y hay una foto de los pingüinos. Uno siempre cuando piensa en pingüinos los piensa en la Antártica, ¿no es cierto? Bien lejos. Pero los pingüinitos se han ido moviendo y se han tenido que enfrentar a condiciones que a lo mejor ellos nunca pensaron y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el buscar alimentación y también el proteger a sus crías. Entonces, frente a eso, el pingüino se va moviendo y va buscando otros lugares, ya sea porque aquí en este caso específicamente es por alimentación, pero hay otros casos, ¿no sé, que tienen que ver por condiciones climáticas. Así que también los animalitos nos adaptamos. Si yo me tuviese que cambiar de casa, me voy a tener que adaptar a otra casa, a otro lugar, a otro medio ambiente, a otro colegio. Por lo tanto, también hago esa adaptación de mí frente al medio ambiente. Ahora, la reproducción dice que se multiplican y se producen otros seres semejantes a uno. Generalmente cuando uno piensa en semejante, uno piensa que es que voy a ser igual a mi papá. En algunos casos lo somos y en otros casos no se puede. Pero la gran mayoría de nosotros algo tenemos de ellos, ¿ya? Y esta descendencia va a permitir que exista una continuidad en la Tierra, en este caso nosotros de los seres humanos. Pero en otras razas, ¿no es cierto?, otras especies, tiene que ver con cómo esta especie se va reproduciendo para poder tener una descendencia. Es decir, por ejemplo, los rinocerontes que están tan escasos hoy en día, para que puedan tener descendencia, van a tener que formar esta continuidad. Si no, no los vamos a ver nunca más y los vamos a tener que enseñar a lo mejor a nuestros hijos, nuestros nietos, en el caso de ustedes, porque yo ya tengo hijos y ya los vio, pero en el caso de ustedes, ¿no es cierto?, lo van a tener que ver a través, ¿no es cierto?, de una foto. Y eso no sería lo óptimo sería que yo fuera a un lugar y los pudiera ver. Hoy en día tenemos 2 rinocerontes en el Windsor y los podemos ver, ¿no es cierto?, jugando y haciendo sus piruetas y darnos cuenta de que existen. También la jirafa, ¿no es cierto? Todo esto que signifique que yo pueda tener la creación de otros seres es importante. Ahora tampoco significa que tengamos mucha población, porque eso también significa que van a escasear los elementos que yo necesito para que ellos puedan vivir, que en este caso es el alimento. Como por ejemplo pasó hace un tiempo atrás con los conejos. Habían tanto conejo que en algún minuto, ¿no es cierto?, empezó a escasear su alimento. Y por eso es tan importante también que existan depredadores para esos animalitos. Otra cosa importante es la irritabilidad. ¿Qué significa esto? Significa cómo yo reacciono frente a los estímulos, ¿ya? Por ejemplo, al estímulo del frío, calor, humedad, luz, sonido, olores, presencia de otros seres vivos. Si, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que a mí personalmente a lo mejor me lo van a entender mejor. No soy buena para tener bulla, mucha bulla, me duelen los oídos. Y los chicos de sexto saben que es así. Me duele el oído cuando hay mucha bulla. Siento cualquier ruido y ese ruido, pum, inmediatamente como que lo agrando a 10. Entonces, pero hay personas que, por ejemplo, para escuchar una canción en la casa, un reggaetón ahí a Daddy Yankee, no sé si será de moda o no, yo estaré pasada de moda, pero ya escucho a Daddy Yankee y lo escucho así como para que todos los vecinos se enteren que lo estoy escuchando. Eso, a algunas personas nos produce algo que no nos corresponde recibirlo, porque mi oído van a estallar con ese ruido, pero a otras personas simplemente les da lo mismo, es como parte de ello. Pero, por ejemplo, o hay gente que no tiene la sensibilidad en el olor. Y si va a comer algo después, siente, uy, esto estaba malo, pero no lo olía antes. Entonces, todas estas cosas que lamentablemente nos puede gustar o no, son estímulos que están en el medio ambiente y que todos los seres humanos, de una u otra forma, nos tenemos que hacer parte de ello, ¿ya? Por eso es súper importante tener claro que reaccionamos frente a estos estímulos. Si yo tengo frío, me abrigo. Si tengo calor, me desabrigo. Si yo estoy viendo que estoy en un lugar con mucho sonido y a mí me molesta,
me cambio de lugar. Si estoy en un lugar donde hay mucha luz y esta luz me produce dolor de cabeza, que conozco mucha gente que le pasa eso, me corro a ese lugar y me voy a otro. Entonces tiene que ver también cómo yo me voy adaptando, como dijimos recién, adaptación, pero aquí también frente a este estímulo, cómo yo me muevo del medio ambiente. ¿Ya? Otra característica del desarrollo. Hay que recordar que nosotros nacimos midiendo 51 centímetros, la gran mayoría, es un aproximado. Y ellos están en 1,30 m, 1,40 m, ¿no es cierto? Y algunos más grandes incluso que yo. Así que desde ahí también darnos cuenta que vamos creciendo y nuestro organismo, tanto internamente, también va creciendo. Recuerden que el año pasado cuando pasamos el corazón, dijimos que este es del tamaño de nuestro puño. Y por lo tanto, si yo voy a empuñar la mano de un niño de 2 años, va a ser pequeña. Si yo la hago cuando ya soy más grande, va a ser obviamente más grande mi corazón. Y esto tiene que ver porque yo voy avanzando también y voy reaccionando interiormente con la ayuda de los nutrientes para crecer, ¿no es cierto? Y desarrollarme. Es como le llamamos en algunas formas el ciclo también de la vida. También existe el movimiento, que esta es otra característica de los seres vivos, y el movimiento tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo los seres vivos son capaces de cambiarse de un lugar, ya sea por buscar alimento, por protección o por defensa. Por ejemplo, el caso de los elefantes, son capaces de caminar varios kilómetros, con la rapidez obviamente de ellos, que no es mucha, pero son capaces de recorrer varios kilómetros, ¿no es cierto?, para poder llegar a su lugar donde van a encontrar el agua. Y además, no los lleva un macho, sino que en este caso la que lleva la batuta, como diríamos por ahí, es una hembra. Por lo tanto, ella va olfateando el agua, aunque esté a kilómetros de distancia. Entonces, todo este proceso de movimiento lo van haciendo en busca de algo, que en este caso es el agua. Otros animales se van a mover porque quieren proteger a sus crías. Otros para defenderse, ¿no es cierto? Porque ven que en ese lugar ya no pueden estar y prefieren salir por los depredadores que hay. Todos estos movimientos que hacen los seres vivos son parte de también su adaptación que van haciendo. Ahora, les voy a poner el siguiente desafío y los voy a dejar pensando un minutito. Si el conejo se alimenta de pasto y además sirve de alimento para el zorro, ¿qué ocurriría si, producto de un incendio, desapareciera todo el pasto? ¿Se vería afectado de alguna forma el zorro? O a lo mejor no. Piense, se la repito. Si el conejo se alimenta de pasto y además sirve de alimento para el zorro, ¿qué ocurriría si producto de un incendio desaparece todo el pasto? ¿Se vería afectado de alguna forma el zorro? ¿Por qué? Cri, 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 cri. Para darles el tiempo, ¿no es cierto?, para pensar. Por mientras que lo van pensando, yo voy ayudándoles a responder. Esto se llama interrelación de los seres vivos, cómo nos relacionamos con el resto, ¿ya? Los seres vivos que viven en un mismo lugar no solamente comparten este ambiente, sino que están estrechamente relacionados uno con los otros y obviamente también con el medio ambiente físico que los rodea, es decir, con el pasto, con la tierra, ¿no es cierto?, con el clima, con el sol, con el viento, con el agua, con los otros animales que están ahí, que se alimentan quizás del mismo herbívoro, etc. Es así, ¿no es cierto?, como estábamos hablando recién del primer ejemplo, que disminuye o se alimenta de la fuente de alimento de un organismo. El caso del conejo. Si se desaparece el pasto a causa de un incendio, esto va a influir indirectamente en el zorro. A lo mejor no directamente porque el zorro no se alimenta del pasto, pero sí indirectamente. Pese que este animal no se alimenta del pasto, es probable que al haber menos pasto, obviamente, ¿quién va a bajar su cantidad? Los conejos. Por lo tanto, va a disminuir el número de conejos y por lo tanto los zorros tendrán también menos alimento disponible y su población también va a disminuir dentro de ese espacio y de ese tiempo.
Probablemente el zorro va a buscar otro lugar, ¿ya? Que quizás puede estar con otro animal, ¿no es cierto?, que va a tener que luchar por ese alimento. Y por ahí, ¿no es cierto?, quien gana va a ser el que es más veloz y más rápido, más decidor en el proceso. ¿Qué es importante dentro de estas comunidades biológicas de alimentación? Son que vamos a encontrar dos grandes elementos y que aquí van a tener el trabajo después con su libro. Dentro de estas comunidades encontramos dos individuos que son capaces de producir su propio alimento, lo que reciben el nombre de autótrofos o productores. Ustedes ya lo han escuchado nombrar como productores tiempo atrás en cuarto básico. Autótrofos o productores, e individuos que no pueden producir su alimento y por lo tanto deben satisfacer su necesidad con otros seres vivos, lo que llamamos heterótrofos o consumidores, y heterótrofos o consumidores. Y en el caso de los consumidores o heterótrofos tenemos carnívoros, herbívoros, omnívoros. ¿Qué es lo importante de estos organismos? Vamos a partir primero con el autótrofo, que lo vamos a entender enseguida. ¿Qué son? Las plantas son organismos autótrofos, ya que capturan parte de la energía lumínica del sol y la transforman en energía química durante la fotosíntesis. Por lo tanto, es tan importante porque está haciendo un proceso que a través que recibe, ¿no es cierto?, estos rayitos de sol que llegan a la hoja, hace su alimento y ella como tal después es alimento para otros, pero ella solita, la planta, yo cuando digo esto los chicos se ríen, la planta no sale al supermercado a comprar, no puede hacer eso, ni tiene tampoco que le dé, vaya y le diga, toma planta, abre la boca y come, no puede, por lo tanto ella tiene que buscar su propio alimento. ¿Ya? Esta energía es utilizada por la planta para su crecimiento y su desarrollo de su estructura, por ejemplo, las hojas, los frutos, las flores, ¿no es cierto?, su tronco, etc. Se le conoce como productores y se encuentran al inicio de toda cadena alimenticia. Tenemos el sol, inmediatamente el autótrofo. ¿Por qué? Porque ella recibe de la alimentación, ¿no es cierto?, del sol. Por lo tanto, cuando yo quiero partir una cadena alimenticia, nunca lo olviden, siempre debo partir por el productor. Luego tenemos los heterótrofos, y en este caso los heterótrofos es un conjunto de seres vivos que no elabora su alimento, su propio alimento. Hetero significa distinto y trofo significa alimento, por lo tanto es distinto alimento. Y necesariamente deben obtener la energía para su desarrollo y crecimiento por medio de la alimentación de otros seres vivos, ¿ya? Y se les conoce como consumidores y como dije recién, herbívoros, carnívoros y omnívoros. Como ya estudiamos la fotosíntesis, me imagino que el año pasado lo alcanzamos a ver un poquito y años anteriores también lo habían visto. Es el proceso mediante el cual los organismos autótrofos, como las plantas, algas y algunas bacterias, captan la energía lumínica y la utilizan para producir nutrientes como la glucosa, en donde la energía proviene de la luz que queda almacenada en forma de energía química. ¿Ya? En el caso del cuerpo humano, la energía química es la energía que nosotros guardamos de los alimentos que usamos. Si yo como algo, esa energía se transforma en energía química en mi organismo. Otra forma de energía química, por ejemplo, la que guarda la pila y que cuando la va a usar, ¿no es cierto? Cuando yo enciendo una linterna, ahí se usa esa energía. Eso también es energía química, no de un ser vivo, pero sí para que se logre entender. Es una energía que está acumulada, que se guarda. Esta energía es usada por los mismos autótrofos, recuerden que se alimentan ellos mismos, para sus funciones vitales y además por organismos heterótrofos, es decir, ellos parten la cadena y esta energía se la entrega al primer heterótrofo, que en este caso es un herbívoro. Son, por lo tanto, los autótrofos los que ingresan la energía a los ecosistemas y constituyen la base del flujo de la materia y energía que circulan entre los seres vivos. Para la próxima clase, aparte que vamos a trabajar todo lo que es la fotosíntesis ya más
concreto y ya sabiendo además cuáles son los autótrofos y los heterótrofos, ¿ya? Porque esto tiene que quedarles muy claro para que las próximas clases vayamos avanzando con la cadena alimenticia, que después nos vamos a tener mucho con los heterótrofos. Vamos a trabajar, ¿no es cierto?, lo que es la fotosíntesis. Así que aquí les voy a dejar una ideita para que ustedes comiencen a trabajarla. Investigar sobre qué podemos conseguir gracias a la fotosíntesis. ¿Cuáles son sus requerimientos? ¿Qué es lo que yo necesito para que se produzca la fotosíntesis? ¿Y cuál es el producto que yo voy a obtener gracias a la fotosíntesis? ¿Ya? Eso es para la próxima clase, a investigarlo para que podamos, ¿no es cierto?, trabajar. Bien, ahora les voy a entregar la tareita, a pesar de que después se las mando nuevamente a través de los correos de los papás, pero es importante dejarlo claro, ¿ya? ¿Cuál es la habilidad o objetivo que vamos a querer representar en esta clase o hacer en esta clase? Es representar por medio de ejemplos los mecanismos de nutrición de los seres vivos. Para comenzar nuestra quinta clase debemos tener el texto de estudio, estuche, cuaderno y muchas ganas de trabajar. Colocar en tu cuaderno la fecha, el día que ustedes vayan a hacer este trabajo, la habilidad y el título de ella, que es características básicas de los seres vivos y tipos de organismos. Van a trabajar con la página 73 de su texto de estudio, donde se explica claramente la diferencia entre los tipos de organismos en la naturaleza. Recuerden que pueden destacar lo que consideren importante y también subrayar aquellas palabras que no conocen para que las hagan parte, buscándolas, ¿no es cierto?, en el diccionario y haciéndolas parte de su vocabulario. Luego de leer el texto van a responder las siguientes preguntas, que en este caso son 4 preguntas y un trabajo aparte. La primera dice, ¿qué seres vivos son capaces de fabricar su propia glucosa? Lo hablé recién. ¿A qué se denomina quimioautótrofos? Y está en un costado de la lectura. Le estoy dando algunas pistas. ¿Por qué es necesario la obtención de la materia y de la energía para los seres vivos? 4. ¿Cuál es la diferencia entre autótrofo y heterótrofo? Lo dije hartas veces. Y la letra E realiza una lista con 5 elementos autótrofos y 5 heterótrofos con sus respectivos dibujos. O sea, usted pone cuál es el autótrofo y hace el dibujito al lado. Observa y lee la segunda parte del trabajo. Observa y lee, ¿no es cierto?, el experimento realizado por Jean-Baptiste Van Lemont y realiza la actividad de la página 75, donde debes planificar una actividad experimental. Recuerda seguir los paso a paso. En una de las partes de ahí del trabajo aparece que hay variables, ¿cierto? Hay muchas variables, pero hay variables que yo puedo, ¿no es cierto?, solventar, como los materiales que tengo, etcétera, y otras variables que no las puedo yo medir. Por ejemplo, la temperatura ambiente. En eso no puedo hacer nada. De hecho, por ejemplo, los chicos de quinto estaban haciendo algo con hielo. El hielo tenía que deshacerse. Pero no se puede hacer eso. Se van a demorar más de los 10 minutos que estaba pedido, de los 20 minutos pedidos, porque lamentablemente el tiempo no da para que el hielo se derrita tan fácilmente. Por lo tanto, hubo que darle más tiempo o ayudarse con el secador de pelo, ¿no es cierto? Son variables que muchas veces no tengo yo que ver, pero sí necesariamente van a incidir en mi trabajo, ¿ya? Para que lo tengan presente. Recuerden que todo lo que realicen debe quedar en tu cuaderno como evidencia, en este caso, la respuesta y, obviamente, la observación del experimento. Trata de enviarlo a mi correo, y ustedes ya se lo saben, rfernandez@cmsh.maristas.cl. Ahora, la idea es que me lo empiecen a mandar los trabajos, chicos, porque la verdad es que yo estoy tratando de resolver inquietudes, preguntas. Hay papás que me preguntan hartas cosas y hay papás que de verdad me mandan los trabajos y yo les doy respuesta de cómo les fue a los niños, ¿ya? La idea es que todo esto vayamos haciendo una retroalimentación, porque así ustedes también van a aprender qué es lo que nos importa a nosotros, ¿ya? Así que eso es, recuerden,
mandan su trabajo, yo se los reviso, les hago una retroalimentación y se los mando de vuelta. Y agradecer de verdad que muchos papás que han sido, los niños también, obviamente yo hablo de los papás porque son ellos que lo envían, muchos papitos que están enviando trabajo y de verdad los felicito porque los niños están trabajando. Y eso significa que también ahí hay un gran apoyo de parte de cada uno de ustedes. Esperando de verdad que se sigan cuidando en sus casitas para que cuando, yo siempre digo que ojalá que cuando nos encontremos nos demos ese fuerte abrazo que tenemos, ¿no es cierto?, guardadito. Y esperando, ¿no es cierto?, que cada uno de ustedes se siga portando bien en su casita, no hagan rabiar mucho a los papás, que ya estamos un poco estresados con todo lo que está pasando. Así que a cuidarnos, a protegernos y a cuidar a los demás que son parte de nuestra vida. Un besito grande y a cuidarse harto.